Listo, buenos días, profe. Este grupo está conformado por mi compañero Alejandro Jaramillo y mi persona Salomé Ojeda. Somos de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de Ingeniería Industrial, en el cual pues en esta presentación vamos a hablar sobre el ciclo Brett. Bueno, este ciclo es un ciclo de aire, el cual pues es ampliamente utilizado en los motores de turbina de gas y los motores de inyección de aire, los cuales pues estos a su vez son motores de calor de presión constante, el cual quiere decir que por la termodinámica se puede describir, como por lo que estamos hablando, el ciclo Brayton. Este ciclo se basa principalmente en el funcionamiento del motor térmico de una presión constante. Además, pues este ciclo se basa, como dijo nuestra compañera Salomé, en la segunda ley de la termodinámica, donde su trabajo útil pues, se puede calcular fácilmente mediante el primer principio de la termodinámica, que ya lo hemos venido trabajando durante varias clases, y a partir de esto se demuestra que el rendimiento pues, también se puede calcular de la misma manera como lo hemos venido trabajando, ya que la idea pues, de esta presentación es conocer los conceptos acerca del ciclo Brayton y no meter pues tantas fórmulas que ya hemos venido trabajando pues durante el transcurso del semestre. Para tener como más acercamiento sobre el ciclo Brayton, se puede decir que es la aproximación del ciclo de aire estándar ideal para los motores de turbina de gas principalmente. Pues estas turbinas se ven principalmente pues en el área o en el ambiente de la aviación, pero este ciclo también es utilizado en aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua, sabiendo que pues, tiene como una utilización bastante amplia, no solamente pues, en el ámbito de la aviación. Bueno, ¿en qué consiste el ciclo Brayton? Este ciclo consiste en dar presión al aire para luego ser calentado a base de quema de combustible y posteriormente ese gas a alta temperatura se pasa por una turbina, que es la que vemos aquí en la presentación, donde pues ya más adelante explicaremos bien como todo el proceso. Entonces se pasa a alta temperatura por la turbina en el cual se extrae su energía. Y pues esta energía que se extrae, una gran parte de ella se emplea para impulsar el compresor y la energía restante se utiliza pues para girar un generador eléctrico. Listo, ahora sí ya empezamos con los procesos o etapas. Valga aclarar que este ciclo de aire es estándar ideal para los motores de turbina de gas, el cual se difiere de los ciclos Otto y diésel, donde los procesos que componen el ciclo ocurren en sistemas abiertos o volúmenes de control, y los cuales pues asumiremos que el fluido en el trabajo es aire y que los calores específicos son constantes, considerando pues ese ciclo estándar con respecto al aire frío. Listo, pues el ciclo Brayton describe el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas, como los utilizados en las aeronaves, y pues las etapas del proceso que se llevan a cabo son los siguientes. Como primera etapa tenemos la admisión, donde el aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turba. Después seguimos con la etapa de compresor, donde el aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor, el cual modela mediante una compresión adiabática, como lo podemos visualizar en el diagrama, en la zona de A a B, que dice compresión adiabática. Vale, pasando como a la siguiente parte del proceso, en la cámara de combustión, este aire alentado por la combustión, valga la redundancia del queroseno, puesto que la cámara está abierta y el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como en el proceso isobárico. Eso lo podemos visualizar en el proceso BC de color purpurito. Continúa el proceso por la turbina, donde el aire caliente pasa por la turbina, a la cual mueve, y en este paso el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática en el punto CD. Listo, ya por último, en el escape del aire enfriado sale al exterior. Este modelo, el aire de salida simplemente como que se dé caloramente y vuelve y entra ya, pero con una temperatura fría, el cual se corresponde al enfriamiento a presión constante, como lo podemos visualizar en el punto DA. Listo, el ciclo Brayton se puede presentar en dos diferentes ciclos, que sería un ciclo abierto o un ciclo cerrado.
Pero en realidad el ciclo Brayton es un ciclo abierto, como se puede observar en la figura de la parte izquierda, donde primero el aire fresco en condiciones ambiente se introduce dentro del compresor, donde su temperatura y su presión se elevan. El aire a alta presión va a la cámara de combustión, donde el combustible se quema a presión constante. Luego los gases resultantes a alta temperatura entran a la turbina, donde se expanden hasta la presión atmosférica, de tal forma que producen potencia. Y estos gases de escape que salen de la turbina, debido a su expulsión hacia afuera, es decir, que no se recirculará. Por ello el ciclo se clasifica como un ciclo abierto. Además, el ciclo abierto de Brayton pues significa que los gases se descargan directamente a la atmósfera. Listo, y para efectos de cálculo también podemos decir que el ciclo Brayton puede contar como un sistema cerrado quedando de la siguiente manera. El ciclo Brayton puede quedar como un ciclo cerrado en medio del trabajo, como por ejemplo, en este caso, el helio puede recircular en el circuito, el cual quiere decir que el gas expulsado por la turbina puede ser introducido nuevamente al compresor y esta turbina generalmente se usa como intercambiador de calor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la combustión externa y solo el medio limpio sin productos de combustión viaja a través de la turbina, perdón, de una potencia. Listo, en este ciclo cerrado de Brayton se utiliza, por ejemplo, en turbinas de gas de ciclo cerrado y reactores de alta temperatura refrigerados por gas. Continuamos con la explicación del ciclo de Brayton básico. Este ciclo básico de Brayton, pues en condiciones ideales, está compuesto principalmente por cuatro procesos, los cuales los podemos visualizar en el diagrama, donde el fluido de trabajo en ciclo cerrado entra al intercambiador de calor de temperatura. Esa temperatura se eleva en el estado número 2, como lo podemos ver en la figura, que es el estado entre el compresor y la cámara de combustión, donde se le agrega energía a un proceso de presión constante. Esto hasta que alcance la temperatura elevada del estado número 3, que sería pues el estado que se genera dentro de la cámara de combustión y la turbina por una alta temperatura generada por la cámara de combustión. Listo. El fluido entre la turbina tiene lugar una expansión isotrópica produciendo otro trabajo. El fluido sale de la turbina al estado número 4, que es el que podemos ver allí en pantalla, y este pasa a ser enfriado en un proceso a presión constante en el intercambiador de calor de baja temperatura. Ya pues este sale al estado número 1, que nuevamente lo podemos ver en la pantalla, y ya está listo como para entrar nuevamente al compresor y vuelve y se repite como este proceso. Pasando ya al ciclo de Brayton inverso, ese también lo podemos, bueno, referenciar como refrigeración de gas y su propósito es mover el calor del cuerpo más frío al más caliente en lugar de producir trabajo. En la segunda ley de la termodinámica, realmente pues sabemos que el calor puede fluir espontáneamente del sistema frío al sistema caliente sin realizar ningún trabajo externo, sino que en ese caso el sistema de calor puede fluir al cuerpo más frío al más caliente solo cuando es forzado por un trabajo externo. Esto pues realmente exacto se logra los refrigerados y bombas de calor y estos son expulsados por motores eléctricos que requieren trabajo de su entorno, perdón, borro este letrero. Trabajo de ese entorno para funcionar uno de los ciclos posibles en un ciclo Brayton inverso, pues ya que ese es similar al ciclo ordinario, pero este conduce en reversa a través de la entrada del trabajo negro. Este ciclo de Brayton inverso, pues su proceso matemático es muy parecido al que hemos llevado durante el semestre, con las fórmulas que trabajamos en los refrigeradores y las bombas de calor. Además, este tipo pues, de ciclos se usa ampliamente en aviones a reacción, pero para sistemas de aire acondicionado que usan aire de los compresores del motor. Y pues en sí esto sería como los conceptos más importantes del ciclo de Brayton. Y como ya les he mencionado anteriormente, pues su proceso matemático es muy similar a lo que hemos venido trabajando en clase. Entonces pues es como redundante volverlo a exponer. Lo importante son los conceptos y que se entienda como el proceso que se lleva a cabo dentro de una turbina o de los ciclos
que tienen que ver con gas. Listo. Y ya, pues como para finalizar ahí como un extra, porque pues realmente esperamos ver más adelante, porque ya como dijo mi compañero, es algo que todavía no hemos tocado como tan a fondo, es que también algunas de las fases se pueden como decirlo, transformar o convertir para que podamos hallar valores más favorables con respecto a la eficiencia térmica y trabajo neto. Pues serían ya como estos tres ciclos que aprenden allí, que sería el ciclo en enfriamiento intermedio del aire, el ciclo de recalentamiento y de regeneración. Ya pues dicho anteriormente, esto no es algo que aún no hayamos visto, pero pues vale la pena como aclararlo. Como dijo nuestra compañera Salomé, pues lo que se trata pues en esta diapositiva es cómo llevar una optimización térmica o del trabajo neto. Entonces, pues en la primera parte tenemos el enfriamiento intermedio del aire, pues que se logra gracias a la adición de un compresor adicional, y pues la segunda que es el recalentamiento intermedio del aire, y se logra gracias a una turbina adicional que nos ayuda a tener un calentamiento mucho mayor. Y pues ya el último es una regeneración del aire, que en sí es como un ciclo cerrado, pero pues como ya hemos visto, normalmente un ciclo Brayton, pues en la vida real, por decirlo así, es un ciclo abierto. Entonces, pues esto es como solo como una simulación de eficiencia térmica y de trabajo neto. Ujú. Y ya, listo compañeros, esperamos que les haya quedado como un poco claro, que realmente se hayan interesado un poco por esta presentación así como lo hicimos nosotros y que respondan pues las preguntas correctamente. Muchas Au. gracias.